Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La filosofía de la liberación, ideada por Enrique Dussel en la década de los 70, es una filosofía de la justicia. Su enfoque radica en abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la igualdad, la justicia social y la dignidad humana, particularmente en regiones históricamente marginadas como América Latina. Enrique Dussel, filósofo argentino, desafió la noción de que el conocimiento valioso solo podía surgir de ciertas partes de Europa, y argumentó sobre el valor otorgado a las diversas perspectivas culturales en el pensamiento filosófico, principalmente en regiones de Latinoamérica, Asia y África. Este enfoque filosófico nos lleva a cuestionarnos cómo podemos hacer del mundo un lugar más justo. Examina temas como la distribución equitativa de recursos y oportunidades en la sociedad. Asimismo, promueve la colaboración entre personas oprimidas y aquellas que desean apoyar la lucha contra esta opresión. A pesar de su aprecio por la diversidad cultural, defiende valores humanos universales, como la dignidad y la igualdad, los cuales deben ser respetados en todas las culturas y sociedades. La filosofía de la liberación ha dado lugar a otras corrientes, por ejemplo, la teología de la liberación, con la que comparte un fuerte compromiso por la justicia social, pero desde una perspectiva religiosa. Esta corriente teológica se basa en la idea de una opción preferencial por los pobres, que sostiene que Dios tiene un compromiso especial con los desfavorecidos y oprimidos. Los teólogos de la liberación argumentan que la fe cristiana debe enfocarse en la justicia social y mejorar las condiciones de vida de los menos privilegiados. A través de su activismo intelectual, Dussel ha inspirado a generaciones de pensadores, académicos y activistas a cuestionar las estructuras de poder y a trabajar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Su legado es un recordatorio constante de la importancia de la filosofía comprometida y la ética de la liberación en la búsqueda de un mundo donde la dignidad y la igualdad sean valores universales. En conclusión, la filosofía de la liberación nos plantea una visión inspiradora de justicia, igualdad y dignidad humana. Este enfoque desafía las limitaciones eurocéntricas del pensamiento filosófico y nos impulsa a considerar la diversidad de perspectivas culturales en la búsqueda de un mundo más equitativo. En última instancia, la filosofía de la liberación nos invita a unirnos en la lucha por un mundo más justo, donde la dignidad y la igualdad sean valores universales que guíen nuestras acciones. Con información de Cielo, Universidad Nacional de La Plata, y del libro Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, yo soy Carlos Correa y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. También recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartirnos con sus familiares y amigos. En el episodio de esta noche hablaremos sobre la filosofía de la liberación, en homenaje al Dr. Enrique Dussel, y para ello entrevistaremos al Dr. Edgar Tafolla. Él es licenciado en Sociología por nuestra facultad,
tiene una maestría en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de contar con un doctorado en Filosofía de la Ciencia con especialidad en estudios filosóficos y sociales sobre ciencias y tecnología por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Además, algunas de sus líneas de investigación son Teoría Sociológica Contemporánea, Filosofía de la Ciencia y de las Ciencias Sociales, Fenomenología de la Tecnología y Formas Tecnológicas de Vida, Diversidad Cultural, Interculturalidad y Democracia, entre otras líneas. Doctor Edgar Tafolla, muy buenas noches. Para abrir esta conversación, doctor Tafolla, le hago la siguiente pregunta. Y a manera de contexto, ¿quién fue Enrique Dussel y cuál es la relevancia de su obra para la sociología y la filosofía? Enrique Dussel es un filósofo argentino nacido en la provincia de Mendoza. Nace en 1934, pero en la década de los 70 se vio forzado a exiliarse en nuestro país, en México, producto de la guerra sucia de las dictaduras, de la dictadura militar establecida en la Argentina. Después de exiliarse en México, prácticamente buena parte de su obra como filósofo, historiador, como gran académico y maestro, Enrique Dussel la establece en México. Buena parte de su pensamiento, sus escritos, sus ponencias, coloquios o encuentros, incluso buena parte de su obra publicada, de su extensa obra publicada, es realizada desde nuestro país, desde México. Enrique Dussel es un filósofo argentino de los más importantes de Latinoamérica, uno de los pensadores, de los intelectuales, de los académicos más importantes, más creativos, más innovadores en el pensamiento crítico latinoamericano. Su obra impacta a muchos países en Latinoamérica, muchas naciones, pero me atrevería a decir, a señalar que incluso su obra impacta en muchas regiones africanas, en muchas regiones del Oriente. Enrique Dussel y su obra está enmarcada en el gran proyecto de la filosofía de la liberación, con lo que eso implica una ética de la liberación, una política de la liberación. Incluso en algún momento el propio Dussel me lo comentó dentro de sus clases, de las charlas que en algún momento tuve oportunidad de tener con él, que también había estado pensando en un proyecto para una estética de la liberación. Entonces, Enrique Dussel es uno de los filósofos de la liberación más importantes de Latinoamérica, que ha contribuido como ningún otro a la formación del pensamiento crítico latinoamericano, impactando a las humanidades, impactando por supuesto de manera importantísima a la filosofía y por supuesto impactando de primer orden a las ciencias sociales en Latinoamérica que tienen una perspectiva crítica. En particular, sus contribuciones para el campo de la sociología tienen que ver con generar, digamos, un gran marco de reflexión, un gran marco de análisis de tipo filosófico, ético, político y teológico que le permiten a las ciencias sociales, pero en particular a la sociología, pensar de manera crítica desde el sur geopolítico y desde Latinoamérica en problemas profundos y estructurales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la marginación, sobre todo de aquellos sectores de la sociedad que históricamente han sido excluidos por esta relación centro-periferia que hemos tenido los países subdesarrollados frente a los países del centro, diríamos ahora del norte global. Enrique Dussel sin duda ha contribuido para que la sociología y las ciencias sociales en general de manera latinoamericana puedan establecer este gran marco general de reflexión para podernos situar históricamente en una reflexión, yo diría, geopolítica que pueda darle a las ciencias sociales, en particular a la sociología, este nivel
tipo de enfoque particular para tratar temas estructurales que tienen nuestros países latinoamericanos: pobreza, desigualdad, marginación históricamente producida, sobre todo por la relación entre países colonizados y países colonizadores. Esto nos da pie a la siguiente pregunta. ¿Qué es la filosofía de la liberación y cómo ésta ha influido en la investigación sociológica contemporánea para abordar problemas de opresión y justicia social? La filosofía de la liberación es un proyecto político, filosófico, científico incluso, que permite pensar las realidades latinoamericanas, las realidades sociales latinoamericanas, marcadas fundamentalmente por un proceso amplio de colonización que comienza desde el siglo XV y que se extiende a lo largo de toda la colonia, sobre todo con el descubrimiento, conquista, colonización de los pueblos prehispánicos, de las civilizaciones prehispánicas. La filosofía de la liberación, entonces, tiene la misión, el objetivo, la finalidad de establecer una ruta de análisis, una ruta de pensamiento crítico para establecer, digamos, un cambio de visión o un gran cambio de paradigma para entender las realidades políticas, económicas, sociales de los pueblos latinoamericanos, de las sociedades latinoamericanas, de las comunidades, pueblos latinoamericanos que hemos estado marcados históricamente por un proceso amplio de colonización, con lo que esto implica: procesos de marginación, procesos de desigualdad, procesos de exclusión, que no solo son exclusión económica, exclusión política, sino también procesos de exclusión cultural, además de generar esta colonización una estructura de pobreza generalizada en buena parte de nuestros pueblos y sociedades latinoamericanas. Frente a este tipo de realidades marcadas por la colonización, la ética de la liberación, la política de la liberación, que forman parte del gran proyecto de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, tiene esta finalidad: establecer una crítica descolonial frente a la usurpación, la conquista de territorios latinoamericanos, y tener la posibilidad, una vez que se ha hecho eso, de generar una arquitectura, una analítica y una serie de propuestas ético-políticas para generar cambios sustanciales en las sociedades latinoamericanas. De aquí que la filosofía de la liberación sea uno de los grandes proyectos, y yo me atrevería a decir que quizás sea uno de los principales paradigmas filosóficos latinoamericanos. Y este gran paradigma de análisis, investigación, en el cual contribuye Enrique Dussel de manera fundamental, se ha convertido en un parteaguas para pensar de una manera distinta la realidad latinoamericana, la realidad de los pueblos colonizados en Latinoamérica hasta nuestros días. De tal manera que la filosofía de la liberación no solo genera un cambio de paradigma, o ha generado un cambio de paradigma en el ámbito de la filosofía, sino que el impacto de este cambio o salto paradigmático, para decirlo en términos de Thomas Kuhn, ha generado programas de investigación, ha generado grandes líneas de investigación y ha generado además grandes rutas de organización política, social, que impactan no solo al ámbito académico, al ámbito intelectual,
al ámbito de la reflexión universitaria, sino que desbordan la academia y se han convertido eventualmente en una manera, en una forma, en una estrategia programática para la organización política que ha permitido a muchos pueblos, muchas comunidades, muchos sectores en Latinoamérica, pues tener, digamos, un gran marco de análisis para entender las grandes transformaciones políticas, pero además para poder generar grandes rutas de organización y de participación política. En el caso particular de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, esta ha tenido un impacto, por ejemplo, en el caso del desarrollo de las izquierdas mexicanas, sobre todo en una izquierda, digamos, más con fines más electorales, que se organizó en torno a una figura, un personaje muy importante, Andrés Manuel López Obrador, una figura de la oposición política en México, que eventualmente, una vez que terminó el 2016 y que hubo una serie de elecciones, digamos, donde se pensaba o se decía que había fraudes electorales, pues termina generando un gran movimiento de oposición que eventualmente se denominó Movimiento de Regeneración Nacional. En esta lucha organizativa, en esta lucha política, el pensamiento de Enrique Dussel, en particular su filosofía de la liberación, ha tenido una importancia muy, muy grande. Pero, sobre todo, ha permitido, para el caso del pensamiento sociológico latinoamericano y en particular de la perspectiva sociológica contemporánea que se hace en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me atrevería a decir que el pensamiento, que la obra de Enrique Dussel marca cierto tipo de orientaciones, cierto tipo de perspectivas, porque logra combinar una serie de autores y de reflexiones, una serie de categorías que se ponen en el centro. Una de ellas es la ética de la comunicación de Karl Otto Appel, miembro de la segunda generación de la Escuela Crítica de Frankfurt, por un lado, el proyecto teórico de la ética de la comunicativa o la ética del discurso, que también Appel genera junto con Jürgen Habermas en el ámbito alemán. Y bueno, la ética comunicativa, la ética del discurso, que han servido también para dar sustento a algunas de las teorías sociológicas más importantes del mundo contemporáneo, han estado dialogando de manera muy interesante con el proyecto de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Entonces, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y este gran salto paradigmático que ha podido generar desde la década de los 60 hasta nuestros días, ha sido alimentada de alguna u otra manera por los diálogos, confrontaciones, debates a nivel teórico y metodológico que el propio Enrique Dussel ha podido establecer con la segunda generación de la Escuela Crítica de Frankfurt, en particular con Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, entre otros. De tal manera que la sociología contemporánea se ha alimentado, en el caso latinoamericano, de parte de estos grandes debates y ha propuesto una serie de reflexiones, de conceptos que han permitido, digamos, mantenerla vigente desde un enfoque con perspectiva latinoamericana, con perspectiva crítica latinoamericana, y que hacen que el pensamiento de Enrique Dussel pues sea sumamente vigente para el ámbito de la sociología que nosotras realizamos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y en ese sentido, ¿cuál es su reflexión sobre cómo la filosofía de la liberación puede influir en el diseño de políticas públicas para combatir la marginación histórica de grupos sociales y promover la igualdad? Esta es una pregunta muy importante. La filosofía de la liberación
en tanto nos permite un encuadre filosófico, reflexivo, particular para el pensamiento crítico latinoamericano, también se desarrolla o se desenvuelve programáticamente a manera de posibilitar tener rutas de investigación, estilos de investigación, programas de investigación, pero también estrategias para la formulación de políticas públicas. La filosofía de la liberación tiene un potencial teórico tan importante porque pone en el centro grupos altamente marginados. Pone en el centro de análisis la reflexión sobre procesos de exclusión y marginación. Pone en el centro de análisis la importancia de la vida, de la producción y de la reproducción de la vida humana, de la vida de las comunidades, de la vida de las sociedades, de la vida de los grupos, de los pueblos, que sobre la base de esa reflexión, sobre la base de ese análisis y de ese objeto de estudio, se han podido consolidar muchas estrategias para la planeación, programación, proyección de políticas públicas. Esto ha sido posible porque la filosofía de la liberación de Enrique Dussel permite pensar la idea de la gobernabilidad y la gobernanza, la idea de la administración pública, la idea de la gestión pública como parte de un servicio a la comunidad. Es decir, para Enrique Dussel, la política tiene que tener un sentido profundo. El servicio público, la acción política organizada, tiene que fundamentalmente estar orientada hacia la producción y la reproducción de la vida de una colectividad. Esa es la dimensión formal, pero también material que propone la filosofía de la liberación. Es decir, que una comunidad de comunicación, una comunidad organizada que se comunica, no solo debe deliberar en torno a las mejores estrategias para permitir la resolución de problemas prácticos en la vida cotidiana, sino que además toda comunidad de comunicación, dice Enrique Dussel, tiene que generar o tiene que ser capaz de generar los elementos, los recursos materiales para la reproducción de la vida de una colectividad. La reproducción material de la vida de una colectividad, por tanto, tiene que estar en el centro de toda política, de todo ejercicio de gobierno y, por tanto, de todo ejercicio para el diseño de una política pública. Entonces, el impacto de la filosofía de la liberación ha sido muy importante porque permite pensar cómo diseñar el Estado, cuál es el compromiso del Estado frente a la sociedad, cuál es el papel del gobierno y de la función pública, cuál debería ser la responsabilidad de la función y la gestión pública para permitir la producción y la reproducción de la vida en un sentido material fuerte. Pero además, la filosofía de la liberación nos permite hacer este nivel de enlace entre un encuadre filosófico, una reflexión ética filosófica general, el diseño de una manera de gobernar, la idea de una forma de gobernar, junto con la manera en cómo pragmáticamente hablando es posible
que el Estado, a través de su gobierno, pueda generar las políticas públicas de manera más adecuada para la producción y la reproducción de la vida material de una sociedad. Y me parece que eso está en el fondo, por ejemplo, de muchos de los gobiernos latinoamericanos que tienen una orientación de izquierda, que de alguna u otra manera han estado inspirados por el pensamiento de Enrique Dussel. Estoy pensando en el gobierno de izquierda del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en los primeros gobiernos encabezados por Evo Morales en Bolivia, el mismo Correa en el Ecuador, y bueno, pues ahora de manera muy clara, muy programáticamente muy orientada, pues los gobiernos de la 4T actuales en México, que de alguna u otra manera han estado también sido alimentados por estas grandes reflexiones, propuestas, categorías centrales del pensamiento de Enrique Dussel. Entonces tiene un impacto, es me atrevería a decir, una de las filosofías críticas latinoamericanas que mayor impacto tienen en la vida pública. Y esto se observa cuando el pensamiento filosófico, aun cuando es muy abstracto y fundamentalmente categorial, puede tener impacto organizativo en las comunidades, pero también puede tener impacto en la forma en cómo se gobierna un país. Y es el caso de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a nuestro corte en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría conocer cómo se relaciona la tecnología con la publicidad? ¿Conoces cuáles son las herramientas del nuevo etiquetado frontal? ¿Sabías que la mayoría de las marcas de alimentos procesados cambió su publicidad a Internet? Si te interesa conocer más acerca de estos temas, te invitamos a leer el libro Publicidad y Tecnologías en Tiempos de Obesidad, coordinado por la doctora Carola García Calderón. El presente libro se une a una saga de publicaciones que tiene como tema central el vínculo entre las tecnologías de la comunicación, la alimentación, la publicidad y las políticas. Esta cuarta entrega se titula Publicidad y Tecnologías en Tiempos de Obesidad, el cual da seguimiento a las estrategias que determinadas marcas están llevando a cabo ante las distintas políticas públicas que han entrado en vigor a partir del momento coyuntural que se vive en México. La obra gira en torno a 3 ejes principales que son mercadotecnia, empaquetados y tecnologías. La doctora Carola García Calderón, en su artículo Campañas publicitarias en el combate de la obesidad, alimentos saludables contra comida chatarra, nos habla sobre cómo la incursión de las tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana ha impactado a los mexicanos en diversas esferas, tanto en el ámbito económico como en sus interacciones sociales. El artículo, que lleva por nombre Estrategias mercadológicas y publicitarias implementadas por las marcas de pastelitos dirigidas a niños y jóvenes ante la norma 051 y la Profeco, escrita por Silvia Josefina, explica que a casi 2 años después de la implementación de la norma 051, la Profeco anunció en la revista del Consumidor un estudio que hizo sobre pastelitos empacados, donde se revisaron 25 marcas. La conclusión fue retirar algunos del mercado por su alto contenido calórico y de azúcares añadidos. Ante este escenario, las marcas más reconocidas de pastelitos han tomado medidas para cumplir con todas las disposiciones de una forma creativa y atractiva para el target.
Por último, el artículo escrito por Emanuel Galicia y Patricia Celis titulado Ludificación y videojuegos como herramientas en las políticas gubernamentales contra la obesidad infantil menciona cómo los videojuegos representan una de las industrias del entretenimiento más grande del mundo. En México alcanzó la cifra de 72.3 millones de videojugadores, lo cual significa que el 56.4% de la población juega videojuegos. Asimismo, menciona que los videojuegos muchas veces los relacionamos con conductas de sedentarismo y violencia. Juegos como Mortal Kombat y Grand Theft Auto son catalogados como violentos. Sin embargo, este capítulo demuestra que los videojuegos no tienen relación directa con la violencia. Por el contrario, poseen características interactivas, inmersivas y narrativas, que pueden ser aprovechadas de forma positiva con diferentes áreas sociales. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la misma, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mariel Cabello, hasta la próxima. Continuamos en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y estamos hablando sobre la filosofía de la liberación, en homenaje al Dr. Enrique Dussel, y estamos entrevistando al Dr. Edgar Tafolla. Continuamos con esta conversación, Dr. Tafolla, y le hago la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cómo han contribuido los conceptos de solidaridad y cooperación fundamentales en la ética de la liberación para la creación de comunidades más justas y equitativas? Los conceptos de solidaridad y cooperación son fundamentales en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, pero tienen una orientación categorial y conceptual particular. Enrique Dussel rescata buena parte de la propuesta fenomenológica existencial del pensamiento judío-francés de Emmanuel Levinas. Levinas y su proyecto filosófico, humanista, fenomenológico, ha centrado buena parte de su reflexión en la ética del reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Para Emmanuel Levinas, es un judío lituano-francés que desarrolló buena parte de su obra en el proceso enmarcado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, perseguido por los nazis. Para Emmanuel Levinas es muy importante que todo ejercicio político de solidaridad comience por un reconocimiento ético de la autoridad o de la alteridad. No hay manera de hacer un ejercicio de cooperación y de solidaridad si no hay de entrada un reconocimiento del valor del otro, de un reconocimiento de la cultura material de la alteridad. Si no comenzamos por reconocer que el otro existe, que el otro culturalmente hablando existe, que el otro víctima está, que el otro en la forma de excluido está, que el otro en la forma de grupo o comunidad indígena está presente, tiene vida. Si no reconocemos su materialidad y su existencia epistémica, el valor epistémico de sus conocimientos, de sus formas de saber, de sus técnicas, de sus tecnologías, si no reconocemos que una sociedad existe y que es capaz de producir de manera particular y reproducir su vida, aun cuando se encuentre en procesos altos de marginación, y no comenzamos por el reconocimiento ético material de la alteridad, es poco probable, dice Levinas y por tanto Enrique Dussel, que podamos hacer un ejercicio de cooperación y de solidaridad. De tal manera que para la filosofía y la ética de la liberación,
que propone el pensamiento dusseliano, es central el reconocimiento, una política y una ética del reconocimiento. Solo el reconocimiento nos permite establecer una interacción comunicativa, y esa interacción comunicativa nos permite fundamentalmente establecer un criterio de solidaridad. Es decir, que la solidaridad y la justicia social se centran o están basadas fundamentalmente en el reconocimiento ético, material y epistemológico de la alteridad marginada, excluida, dominada. Esto le permite a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel dar, digamos, un soporte material a todo análisis o toda investigación o a toda explicación de los procesos de exclusión y de injusticia. Es decir, los procesos de marginación, empobrecimiento, injusticia, desigualdad, tienen que ser reconocidos en principio como procesos de marginación y exclusión material. Frente a la exclusión, frente a la dominación, frente al ejercicio de poder contra grupos, sociedades, comunidades, pueblos, lo que se requiere es, en principio, un ejercicio ético, material de reconocimiento de la alteridad, pero además atribuirle un valor fundamental a esa materialidad existente de algún grupo, comunidad o pueblo, o incluso forma de vida o civilización. La ética de la liberación y la política de la liberación de Enrique Dussel se encaminan hacia allá. Entonces, todo ejercicio de reconocimiento del otro implicará la condición de posibilidad para poder establecer dinámicas o relaciones de cooperación, dinámicas y relaciones de organización frente o al lado de la alteridad marginada. Entonces, la filosofía de la liberación en este sentido sí que se encamina a un ejercicio de solidaridad, pero no es una solidaridad en el sentido, digamos, formal, sino que es una solidaridad en un sentido material, ético, que comienza por el reconocimiento. Para continuar en esta misma línea, doctor, le pregunto, ¿cuáles son los desafíos metodológicos que enfrentan las ciencias sociales al integrar la filosofía de la liberación en sus investigaciones, especialmente en contextos de diversidad religiosa y cultural? Esta es una pregunta central, porque la filosofía de la liberación, como gran marco de reflexión o gran encuadre teórico, conceptual, categorial, ha abierto en Latinoamérica, en algunas regiones de África y de Oriente, la oportunidad de pensarnos como pueblos excluidos, marginados por procesos de colonización, y además la posibilidad de establecer lo que el mismo Dussel llamaba como los grandes diálogos sur-sur, los grandes diálogos del sur global, frente a o en oposición o de cara a la relación geopolítica que los países desarrollados tenemos con los países del norte global. Norte global, sur global, por cierto, son estrategias de análisis geopolíticos que ha propuesto desde hace muchos años el sociólogo Immanuel Wallerstein. Bueno, considerando digamos, este marcaje, Dussel y su proyecto de la filosofía de la liberación, que se desarrolla mediante una ética de la liberación y una política de la liberación,
ha permitido pensar de una manera distinta cómo es posible abordar realidades sociales de comunidades, pueblos, incluso de instituciones latinoamericanas que han sido fundamentalmente marcadas por la colonización. O sea, que hay un sello particular, un primer sello que orienta las líneas de investigación que han sido posibles después de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Poner atención fundamentalmente en cómo se han desarrollado los procesos de organización, cómo se han generado los procesos de institucionalización y cómo se han desplegado los procesos de modernización en los países latinoamericanos por efecto de esta dinámica de conquista, colonización de los territorios. Entonces, para el pensamiento de Enrique Dussel, y esto es importante para el caso del pensamiento científico social latinoamericano, no podemos entender las dinámicas de organización, las dinámicas de desarrollo, institucionalidad y los procesos de modernización en Latinoamérica sin tomar en cuenta que somos producto de un proceso de colonización que comienza en 1492, que Dussel llama como el encubrimiento del otro. No el descubrimiento del otro, sino el encubrimiento de grandes civilizaciones prehispánicas. Entonces, para entender las realidades latinoamericanas y para entender grandes problemas estructurales como pobreza, marginación, exclusión, es necesario pensar de manera descolonial. Y este es el segundo gran, digamos, aporte de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Pensar la realidad desde Latinoamérica implica pensar de forma descolonial. Es decir, pensar que todas estas estructuras de desigualdad son producto de los procesos de colonización, y eso implica del sometimiento, del ejercicio de poder y de la dominación de territorios, pueblos, culturas, lenguas, sistemas de pensamiento propio de los pueblos latinoamericanos, propio de las grandes civilizaciones latinoamericanas que se encontraban en nuestros territorios mucho antes que llegaran a colonizarlo los portugueses y los españoles. Esa es una gran contribución de la filosofía de la liberación. Producto de estas dos grandes ideas, habrá una tercera gran, digamos, aportación de corte metodológico, o con consecuencias metodológicas y epistemológicas. No podemos entender, explicar, comprender, categorizar, conceptualizar las realidades de nuestros pueblos latinoamericanos sin poner en el centro a las víctimas de los procesos de exclusión, marginación y colonización. Poner en el centro a las víctimas implica pensar por los efectos, por las consecuencias, por la manera en cómo operan los procesos de colonización de Europa hacia América en este caso. Poner en el centro a las víctimas para Enrique Dussel es muy importante porque eso te permite que toda tu ética, tu política y todo el análisis sociológico que se puede desprender de ello ponga atención a los efectos, digamos, no deseados de la modernidad colonial en nuestros pueblos latinoamericanos, en los efectos, digamos, no calculados, no planeados.
o en aquellos efectos del cálculo racional de la colonización que de alguna u otra manera han impactado de manera estructural en las realidades latinoamericanas. Poner en el centro a las víctimas entonces te permite ubicar como unidad de análisis pueblos indígenas, pueblos campesinos, mujeres indígenas campesinas, te permite poner en el centro a los pobres, digamos. Aquí Enrique Dussel, digamos, toma en cuenta todo el desarrollo de la teología de la liberación de la cual él forma parte, pero no es cualquier teología de la liberación, es aquella teología, digamos, de tipo neomarxista que impacta en el pensamiento latinoamericano, el pensamiento crítico latinoamericano, y que se centra en la tesis de la opción preferencial por los pobres. Esto que en la década de los 60, 70, 80 produjo un cisma al interior de la Iglesia Católica, sobre todo latinoamericana, cuando emerge la teología de la liberación. Entonces, esta opción preferencial por los pobres es muy coincidente de la teología de la liberación, es muy coincidente con el proyecto de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que se centra en las víctimas, en los pobres, en los excluidos, en los marginados, en los indígenas, en las mujeres, en los grupos discapacitados. Y yo me atrevería a extender la reflexión, digamos, más contemporánea. Nos permitiría poner en el centro también a las identidades sexogenéricas y sus disidencias. Entonces, digamos que esos tendrán 3-4 grandes aportes de la filosofía de la liberación, pero hay otros más que tienen consecuencias epistémicas y tienen consecuencias metodológicas de primer orden. ¿Cómo hacer esto operativamente posible? ¿Cómo hacer esto, cómo operacionalizar estas grandes categorías como reconocimiento, como víctima, como esta gran idea de procesos de liberación para Latinoamérica? Es un reto interesante, pero se ha estado comenzando, digamos, ya se ha abierto ya brecha. En este sentido, Enrique Dussel sí que ha formado escuela, ha formado líneas de investigación, programas de investigación que en muchas universidades, sobre todo latinoamericanas, pues ha permitido ya posicionar a la filosofía de la liberación como un gran, digamos, marco de análisis y de reflexión pertinente, viable, factible y para muchas urgente para permitir a las ciencias sociales y a las humanidades desarrollar proyectos de teóricos y de transformación política, social, cultural y económica. Doctor Tafolla, muchas gracias por su respuesta, ha sido muy ilustrativo para nosotros y le hago la última pregunta a manera de conclusión. ¿Qué legado deja el doctor Dussel a las ciencias sociales? Y para los estudiantes de nuestra facultad interesados en conocer su obra, ¿por dónde comenzar? Yo diría que el legado de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel es, entre otras cosas, proponernos un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma nos permite tener una actitud epistemológica distinta. Pensar las realidades latinoamericanas como parte de grandes procesos de exclusión. Y esto implicaría tomar una postura política frente a las consecuencias imprevistas de los procesos de modernización, colonización en Latinoamérica. Esta toma de postura implicará asumir una ruta crítica, un pensamiento crítico, orientado hacia la liberación de las sociedades
de los pueblos, de las comunidades históricamente oprimidas en Latinoamérica. El legado de Enrique Dussel en este sentido no solo forma un gran cambio o una gran ruptura epistemológica de consecuencias muy importantes para las ciencias sociales, porque nos permite enfocar, analizar de otra manera, sino que además Enrique Dussel se ha comprometido sistemáticamente hasta nuestros días, lamentablemente pues ha fallecido. Eso deja una marca de un pensador insustituible, pero el pensamiento de Enrique Dussel, con su filosofía, su política, su ética de la liberación, se ha comprometido sistemáticamente no solo en generar un cambio de paradigma, una ruptura epistemológica con la manera, el estilo en cómo se hace filosofía, ciencias sociales y humanidades en nuestros territorios latinoamericanos, sino que además extiende sus reflexiones filosóficas hacia la posibilidad de generar un gran programa de organización política encaminada hacia la praxis, hacia la acción organizada que permita a gobiernos, pueblos o colectividades poder organizarse en torno a ciertas categorías de análisis que son centrales. Asumir tu realidad como parte de estos procesos de colonización, asumir la centralidad de la víctima, de los marginados, de los excluidos, asumir que es importante hacer filosofía y ciencias sociales desde una postura comprometida con las comunidades, con los sectores más pobres, y asumir la categoría de víctima como un elemento central para el análisis, como un elemento central para la investigación. En este sentido, el legado de Enrique Dussel es, me atrevería a decir, insustituible, es inconmensurable. Muy pocas autoras han contribuido de una manera tan importante como Enrique Dussel. Yo propondría empezar por leer sus tesis, sus 20 tesis sobre políticas, que es un libro pequeño pero importante. Propondría también a las nuevas generaciones atreverse a leer La política de la liberación, que es una de las obras más importantes, y en particular uno de los libros que yo más trabajé en sus cursos, en sus clases cuando era estudiante de licenciatura y maestría, es La ética de la liberación, porque en ese texto, en ese libro, es uno de los libros, digamos, más acabados, donde podemos encontrar de manera más madura y más acabada el pensamiento general global de Enrique Dussel. El autor está dialogando con lo mismo con Charles Taylor, con la filosofía política de Paul Ricoeur, está dialogando con la hermenéutica de Gianni Battimo, pero también está dialogando con Aníbal Quijano, con León Portilla, con el propio Luis Villoro en el caso mexicano. Es decir, Enrique Dussel es un pensador tan completo que sabe ponderar, sabe dialogar, sabe abrir rutas de debate, de encuentro con filosofías, programas científicos sociales, con grandes ideas que se han propuesto en Latinoamérica y que pues son importantes de debatir, de posicionar y de complementar, ¿no? Es un pensamiento muy dialógico, es un pensamiento, el de Dussel, muy congruente con la idea del encuentro del otro, del reconocimiento del valor epistémico del otro, y eso también le permite que su filosofía de la liberación esté en constante diálogo con
con el pensamiento europeo, crítico europeo, oriental, pero también con el pensamiento latinoamericano. Por otro lado, Enrique Dussel tiene una serie de diálogos muy importantes con la sociología de la explotación de don Pablo González Casanova, en general con el pensamiento de Pablo González Casanova, lo cual lo hace también muy, muy original. Pero me atrevería a decir que muy pocos pensadores como Enrique Dussel en Latinoamérica han hecho este gran esfuerzo de recuperación del pensamiento de grandes frailes que son parte de la conquista, que estuvieron comprometidos con los indígenas. Recobra, dialoga con el pensamiento de Fray Alonso de la Veracruz, con el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Incluso recobra de manera muy interesante en algunos de sus textos la obra también de la propia del propio pensamiento crítico de resistencia de las comunidades indígenas en los siglos XVI, XVII, donde también hay filosofía de alguna manera liberadora, pero también recupera la filosofía de los pueblos indígenas. En particular, hace un diálogo muy interesante con la filosofía de Lenkensdorf, que ha centrado su análisis en la concepción nosótrica de la vida, de la comunidad, del tiempo que tienen los indígenas tojolabales y tzeltales en el mundo maya. Y también ha sido recuperada por el propio Enrique Dussel. Es decir, Dussel no solo es un pensador que está dialogando con el pensamiento crítico contemporáneo de Latinoamérica, con el pensamiento crítico de la segunda mitad del siglo XX en Europa, sino que además es capaz de recuperar la tradición de pensamiento liberador y crítico propio de nuestros pueblos indígenas y propio de la teología, digamos, más comprometida con los pobres que podemos ubicar en los siglos XVI, XVII, XVIII. También Enrique Dussel ha centrado su análisis de manera muy interesante en el pensamiento jesuita y los aportes del pensamiento jesuita en los procesos de liberación en Latinoamérica, en las luchas por la liberación latinoamericana. Eso es un aporte muy interesante que pocos autores tienen. Y por otro lado, para ir cerrando, también yo recuperaría algunas ideas que el propio Enrique Dussel recuperó de manera muy interesante con la teoría de la dependencia latinoamericana, con los movimientos de liberación de los 60 y los 70, con la teología de la liberación latinoamericana y, por otro lado, con estas, digamos, formas o despliegues de pensamiento emergentes como los estudios subalternos, por ejemplo, en la India, en la década de los 80. Esa es una cosa muy interesante. Y recomendaría un texto de 1969, digamos, donde Enrique Dussel, el joven Enrique Dussel, comenzaba a hacer sus grandes reflexiones, que se llama El humanismo semita. Es un texto de 1969. Hay un texto también que se llama Para la ética de la liberación latinoamericana de 1973 que recomiendo ampliamente. Y hay otra serie de escritos que pueden ilustrar muy bien su pensamiento. Tiene un escrito que se llama, de 1990, que se llama El último Marx y la liberación latinoamericana, un comentario a la tercera y cuarta edición de El Capital, y el gran texto 1942, El encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad. Habrá que decir, con esto termino, que para Dussel la modernidad
y los procesos de modernización en Latinoamérica no se entienden sin los procesos de colonización que comenzaron hacia 1492. Eso es una tesis ontológica de consecuencias epistemológicas y metodológicas muy importantes. Pero lo que es más fuerte, con esto cierro, es que para Dussel la modernidad comienza con la colonización de los pueblos latinoamericanos, con la colonización de América y su civilización. Y esta es una tesis muy importante, es una tesis fuerte que habrá que ponerla en diálogo, en discusión, y que yo recomiendo de manera muy importante para las nuevas generaciones de sociología. Bueno, pues muchas gracias y espero que esta sea una pequeña contribución para hacer un homenaje a el gran maestro Enrique Dussel, teólogo, filósofo, historiador, pensador, académico, maestro de grandes generaciones. Y bueno, pues yo me formé, una parte de mi formación académica estuvo con el maestro, y bueno, pues es importante hacerle este breve homenaje. Muchas gracias. Doctor Tafolla, nuevamente le agradezco haber estado con nosotros esta noche. Esperamos tenerlo de vuelta en otro episodio de Construyendo el Debate. Y también agradezco a nuestro público por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Y pueden escuchar los episodios pasados en nuestros canales de YouTube y Spotify, así como en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con sus amigos y familiares y no olviden seguirnos. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de nuestra facultad, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Productor, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En la producción de la cápsula informativa, Sofía Ruiz y Sofía Gamboa. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, negacionista. Ser vistosos Opina, en las redes argumenta, sociales, controvertido, analiza. que hablara mal de él. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.